Sonora es tierra de desierto y frontera, de calor implacable y de hombres que aprendieron a sobrevivir en condiciones que destruirían a cualquiera. Es un estado donde el narcotráfico tiene raíces tan profundas como los mezquites que se aferran a la tierra reseca, donde los carteles han peleado durante décadas por el control de una frontera que representa miles de millones de dólares en droga que cruza hacia Arizona. En ese territorio brutal surgió un grupo que se ganó su apodo por la frialdad con que ejecutaba a sus enemigos, los rusos. No tenían nada que ver con Rusia, pero su líder había adoptado métodos que alguien alguna vez comparó con la mafia rusa y el nombre se quedó. Su mansión en las afueras de Caborca era el centro de operaciones de una organización que controlaba una de las rutas de tráfico más valiosas hacia Estados Unidos. Yo trabajé en esa mansión, vi cómo operaba ese grupo desde adentro, y ahora, desde el anonimato que me mantiene vivo, voy a contar lo que nadie más puede contar. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son sentencias de muerte que se ejecutan cuando menos lo esperas. Información que tus enemigos usan para destruir todo lo que amas. Son la llave que abre la puerta hacia tu familia, hacia tus seres queridos, hacia todo lo que has tratado de proteger manteniéndote en las sombras. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Durante casi 4 años, fui parte de la estructura operativa de los rusos, trabajando directamente bajo las órdenes de quienes comandaban el grupo. No era sicario, aunque presencié suficiente violencia para llenar pesadillas de por vida. Era lo que llamábamos un coordinador de plaza, alguien encargado de supervisar las operaciones en un sector específico del territorio, de asegurar que los cargamentos se movieran, que las cuotas se cobraran, que los problemas se resolvieran antes de que escalaran. Era un trabajo que me colocaba en el corazón de la operación, con acceso a información que ahora me pesa como una condena. Llegué a ese mundo por la puerta que muchos jóvenes de Sonora conocen demasiado bien. Era de un pueblo pequeño cerca de Caborca, un lugar donde las opciones se reducían a trabajar en el campo por salarios miserables, cruzar al otro lado como ilegal o entrar en el único negocio que realmente pagaba. Había intentado las primeras 2 opciones antes de que la tercera me encontrara a mí. Un conocido de la infancia que había ascendido en la organización me ofreció trabajo, prometiendo dinero que nunca había visto, prometiendo respeto que nunca había sentido, prometiendo un futuro que el mundo legal me había negado. Acepté sabiendo los riesgos, convencido de que podía manejarlos. Estaba equivocado de maneras que todavía me cuesta comprender. Los rusos habían emergido de la fragmentación que siguió al debilitamiento del cartel de Sinaloa en Sonora. Cuando las grandes organizaciones se fracturaron, surgieron grupos locales que pelearon por llenar el vacío. Los rusos fueron uno de los más exitosos, controlando eventualmente una franja de territorio que iba desde la sierra hasta la frontera con Arizona. Su líder, a quien llamaré el Patrón, porque su nombre real todavía me da miedo pronunciar, había construido la organización con una mezcla de brutalidad y astucia que pocos podían igualar. Era un hombre que había aprendido el negocio desde abajo, que había sobrevivido guerras, que habían eliminado a competidores más fuertes, que había desarrollado una reputación de frialdad que justificaba el apodo del grupo. La primera vez que vi a El Patrón fue durante mi proceso de incorporación a la organización. Me llevaron a una de sus propiedades para una evaluación que era más un interrogatorio disfrazado. Era un hombre de unos 50 años, con un rostro curtido por el sol del desierto, con ojos que parecían medir cada palabra que decías, cada gesto que hacías. Hablaba poco, escuchaba mucho, hacía preguntas que parecían casuales, pero que revelaban todo lo que necesitaba saber. Al final de la entrevista, simplemente asintió y me asignaron a trabajar bajo uno de sus lugartenientes. No hubo palabras de bienvenida ni advertencias explícitas. Todos sabíamos las reglas sin que nadie tuviera que explicarlas. La mansión principal de los rusos estaba ubicada en una zona semirural en las afueras de Caborca, lo suficientemente cerca de la ciudad para tener acceso a servicios, lo suficientemente lejos para tener la privacidad que el negocio requería.
Era una propiedad extensa, que había sido un rancho ganadero antes de ser adquirida y transformada. Todavía había ganado en los corrales, todavía había trabajadores que se ocupaban de las actividades agrícolas, pero todo eso era fachada para una operación cuyo verdadero negocio no tenía nada que ver con la agricultura. Desde afuera, la propiedad parecía exactamente lo que pretendía ser, el rancho de un empresario ganadero exitoso. Había una casa principal de estilo colonial, con paredes blancas y tejas rojas, rodeada de jardines bien cuidados que contrastaban con el desierto circundante. Había establos, bodegas, maquinaria agrícola, todo lo que esperarías ver en una operación ganadera legítima. Los vecinos, los pocos que había en esa zona dispersa, veían lo que se suponía que debían ver. Un rancho próspero administrado por gente que prefería la privacidad. Pero detrás de esa fachada había una infraestructura diseñada para el narcotráfico. La propiedad tenía múltiples puntos de acceso controlados, cámaras de vigilancia camufladas, personal de seguridad que operaba las 24 horas. Había construcciones que no aparecían en ningún plano oficial. Bodegas subterráneas donde se almacenaba la droga, talleres donde se modificaban vehículos para el transporte, un búnker que podía resistir asaltos armados. Era una fortaleza disfrazada de rancho, preparada para cualquier contingencia. El acceso a la propiedad estaba controlado con rigor absoluto. Había múltiples retenes antes de llegar a la entrada principal, cada uno con su propio protocolo de verificación. Los visitantes eran revisados exhaustivamente, sus vehículos inspeccionados, sus identidades confirmadas antes de poder avanzar. Había halcones apostados en puntos estratégicos de los caminos de acceso, reportando cualquier movimiento sospechoso, cualquier vehículo desconocido que se acercara. La paranoia era justificada en un mundo donde los enemigos podían venir de cualquier dirección. El interior de la casa principal era donde el patrón vivía y donde se tomaban las decisiones más importantes. Era una construcción que combinaba comodidad con funcionalidad operativa. Había una sala grande donde se recibían visitas, un comedor donde se celebraban reuniones importantes, habitaciones privadas en el segundo piso. Pero también había una oficina fortificada donde el patrón conducía sus negocios, con paredes reforzadas, comunicaciones encriptadas y acceso restringido incluso para la mayoría de su propia gente. Mi trabajo me llevaba regularmente a la mansión, aunque no vivía ahí. Coordinaba operaciones en un sector del territorio, reportando a lugartenientes que a su vez reportaban a el patrón. Las reuniones de coordinación se hacían en la propiedad, sesiones donde se discutía el estado de las operaciones, donde se planeaban movimientos, donde se resolvían conflictos que surgían constantemente. Era durante esas reuniones donde vi cómo funcionaba realmente la organización, cómo se tomaban decisiones que determinaban la vida y la muerte de personas. El territorio que los rusos controlaban era estratégico por su ubicación geográfica. Sonora comparte una frontera extensa con Arizona, con múltiples puntos de cruce que el narcotráfico había explotado durante décadas. Había zonas desérticas donde la vigilancia era mínima, ranchos en ambos lados de la frontera que servían como puntos de recepción, redes de distribución que se extendían hacia Phoenix, Tucson y más allá. Controlar esa ruta significaba controlar un flujo de dinero que parecía inagotable. La droga que movíamos era principalmente metanfetamina y fentanilo, los productos que habían transformado el narcotráfico mexicano en los últimos años. Había también cocaína y marihuana, pero eran los sintéticos los que generaban las mayores ganancias. El fentanilo especialmente había cambiado las ecuaciones del negocio. Pequeñas cantidades valían fortunas, el riesgo de transporte era menor, la demanda en Estados Unidos parecía insaciable. Los rusos habían reconocido el potencial temprano, habían invertido en capacidad de producción, habían desarrollado rutas que aprovechaban su control del territorio fronterizo. La producción se hacía en laboratorios distribuidos por la Sierra Sonorense, en lugares remotos donde la presencia gubernamental era casi inexistente. Había químicos contratados que supervisaban los procesos,
trabajadores locales que operaban el equipo, seguridad que protegía las instalaciones de rivales y autoridades. La droga se empaquetaba en estos laboratorios, se transportaba a puntos de almacenamiento cerca de la frontera, se cruzaba cuando las condiciones eran favorables. Era una operación industrial que funcionaba con la eficiencia de cualquier empresa legítima. El cruce fronterizo era la parte más delicada de la operación. Había múltiples métodos dependiendo del tipo de cargamento y de las condiciones del momento. Los túneles eran para las cantidades grandes, estructuras elaboradas que conectaban propiedades en ambos lados de la frontera, que podían mover toneladas de droga sin exponerse a la vigilancia de superficie. Había también cruces por el desierto, donde grupos de burreros cargaban mochilas a través de rutas conocidas solo por los guías locales. Y había cruces vehiculares, donde la droga se escondía en compartimentos secretos de camiones que cruzaban por puntos oficiales con documentación falsa. Los túneles eran las joyas de la operación, inversiones de millones de dólares que se recuperaban en pocos cargamentos. Había ingenieros que los diseñaban, equipos de construcción que los excavaban, sistemas de ventilación y electricidad que los hacían funcionales. Algunos tenían rieles para mover cargamentos pesados, otros tenían elevadores que facilitaban el movimiento entre niveles. La entrada del lado mexicano generalmente estaba en propiedades controladas por la organización, disfrazada como cualquier otra estructura del rancho. La construcción de un túnel era un proyecto que podía tomar meses de trabajo clandestino. Había que excavar a profundidades que evitaran detección por sensores de superficie, reforzar las paredes para prevenir derrumbes, instalar sistemas que permitieran operación segura. Los trabajadores eran generalmente gente local, que necesitaba el dinero, y que sabía guardar silencio, supervisados por ingenieros que habían aprendido el oficio construyendo túneles para la minería, antes de descubrir que el narcotráfico pagaba mejor. Los túneles más sofisticados eran obras de ingeniería que habrían impresionado a cualquier profesional del ramo. Había uno que conectaba un rancho en las afueras de Agua Prieta con una propiedad industrial en Douglas, Arizona. Tenía más de 300 metros de longitud. Estaba equipado con electricidad, ventilación forzada y un sistema de rieles que permitía mover cargas pesadas con facilidad. La entrada estaba oculta bajo el piso de una bodega, activada por un mecanismo que solo conocían unas pocas personas. Otro túnel conectaba propiedades en zonas más rurales, cruzando bajo el desierto por casi medio kilómetro. Este era más rudimentario, sin los sistemas sofisticados del primero, pero igualmente efectivo para su propósito. Los burreros entraban por un extremo cargando mochilas, caminaban en la oscuridad iluminados solo por linternas, emergían del otro lado en territorio estadounidense, listos para continuar su camino hacia puntos de distribución. El mantenimiento de los túneles era una operación continua. Había que revisar regularmente las estructuras para detectar filtraciones o debilidades, reparar daños causados por el uso constante, actualizar sistemas que se desgastaban. Había equipos dedicados exclusivamente a esta tarea, trabajadores que pasaban horas bajo tierra, asegurándose de que las rutas permanecieran operativas. Un túnel colapsado era una pérdida de millones, tanto por la inversión original como por los cargamentos que no podían moverse mientras se reparaba o se construía una alternativa. La detección de túneles por autoridades era un riesgo constante que había que manejar. Había informantes en agencias estadounidenses que avisaban cuando las investigaciones se acercaban demasiado, protocolos para abandonar y sellar túneles comprometidos, planes de contingencia para redirigir operaciones cuando una ruta se perdía. Era un juego del gato y el ratón donde las autoridades ocasionalmente ganaban batallas, pero los rusos generalmente ganaban la guerra. Mi trabajo específico incluía coordinar los movimientos de droga dentro de mi sector, asegurar que los cargamentos llegaran a los puntos de cruce, resolver problemas que surgían en el camino. Había que manejar a los transportistas, pagar a los halcones, sobornar a las autoridades que encontrábamos, eliminar obstáculos que no podían sortearse de otra manera. Era un trabajo que requería conocimiento del terreno, contactos en diferentes niveles
y la capacidad de tomar decisiones rápidas cuando las situaciones cambiaban. Las cuotas de piso eran otra fuente importante de ingresos. Todo negocio en el territorio tenía que pagar por el derecho de operar, desde las tiendas más pequeñas hasta las empresas más grandes. Los cobradores recorrían el territorio mensualmente, visitando establecimientos, recogiendo pagos, reportando cualquier resistencia. Era extorsión sistematizada, un impuesto paralelo que los rusos cobraban con la eficiencia de una agencia tributaria y la brutalidad de una organización criminal. Las consecuencias de no pagar eran bien conocidas por todos. Primero venían las advertencias, visitas de hombres que explicaban las consecuencias de la resistencia. Luego venían las acciones, negocios incendiados, propietarios golpeados, familias amenazadas. En los casos más extremos, desapariciones que enviaban mensajes que nadie podía ignorar. Era un sistema de terror que funcionaba precisamente porque la gente sabía que las amenazas no eran vacías. El tráfico de personas era otro negocio que los rusos habían desarrollado. Había flujos constantes de migrantes que querían cruzar hacia Estados Unidos. Gente desesperada, dispuesta a pagar lo que fuera por la oportunidad de una vida mejor. Los rusos controlaban las rutas, cobraban por el paso. A veces proporcionaban guías, a veces simplemente vendían el derecho de transitar por su territorio. Era un negocio que generaba millones, sin los riesgos del narcotráfico, sin la complejidad logística de mover droga. Los migrantes llegaban de todas partes, centroamericanos huyendo de violencia y pobreza, sudamericanos buscando oportunidades, mexicanos de otros estados que no tenían otra opción. Había también flujos de migrantes de países más lejanos, gente de Asia o África que había recorrido medio mundo para llegar a la frontera mexicana, que pagaba precios exorbitantes por la última etapa de su viaje. Todos terminaban en manos de organizaciones como los rusos, que controlaban el paso hacia el sueño americano. Las tarifas variaban según la nacionalidad, la ruta y los servicios incluidos. Un mexicano que solo necesitaba cruzar pagaba menos que un centroamericano, que requería transporte desde la frontera sur. Quienes querían guías experimentados y rutas más seguras pagaban primas significativas. Quienes no podían pagar el precio completo, a veces aceptaban trabajar para la organización, cargando droga en su cruce como forma de pagar su pasaje. Las casas de seguridad donde se reunían los migrantes antes del cruce eran lugares de hacinamiento y tensión. Docenas de personas esperaban en espacios diseñados para muchas menos, comiendo poco, durmiendo en el piso, esperando la señal de que era momento de moverse. Había guardias que controlaban sus movimientos, que prevenían fugas, que mantenían el orden mediante intimidación cuando era necesario. Los cruces por el desierto eran travesías de muerte que cobraban vidas regularmente. Los migrantes caminaban durante días bajo un sol que podía matar, cargando agua que nunca era suficiente, siguiendo guías que a veces los abandonaban cuando las cosas se complicaban. Había cadáveres en el desierto que nadie reclamaba, osamentas que el sol blanqueaba hasta hacerlas irreconocibles. Era una industria construida sobre la desesperación humana, que trataba a las personas como mercancía desechable. La relación con los migrantes era puramente transaccional, sin ninguna consideración por su humanidad. Eran carga que pagaba, recursos que explotar, números en una contabilidad que no los veía como personas. Los secuestros de migrantes eran otra fuente de ingresos. Había grupos que capturaban a quienes cruzaban sin pagar, exigiendo rescates a sus familias en Estados Unidos o en sus países de origen. Las condiciones en que se mantenía a estos secuestrados eran inhumanas, sin comida adecuada, sin atención médica, sometidos a golpizas que demostraban la seriedad de las amenazas. Quienes no podían pagar enfrentaban destinos que prefiero no describir. Había abusos que prefiero no describir en detalle, situaciones donde la vulnerabilidad de los migrantes era explotada de las maneras más crueles imaginables. Era una de las partes del negocio que más me costaba justificar, aunque encontraba maneras de hacerlo en ese entonces. La violencia era la herramienta que sostenía todo lo demás. Sin la capacidad de infligir consecuencias brutales,
ninguno de los otros negocios funcionaría. Los rusos tenían equipos de sicarios entrenados para diferentes tipos de trabajo, desde intimidación hasta eliminación, desde secuestro hasta tortura. Había especialistas en interrogatorio que extraían información de prisioneros, equipos de limpieza que desaparecían cuerpos, operadores que planificaban ataques contra enemigos con precisión militar. Los sicarios de los rusos eran reclutados de diferentes fuentes. Algunos eran jóvenes locales sin opciones, muchachos que habían crecido viendo el poder del narco y que querían parte de ese poder para ellos. Otros eran veteranos de otras organizaciones, hombres con experiencia que habían cambiado de bando por dinero o por supervivencia. Había también exmilitares y expolicías, gente con entrenamiento profesional que habían decidido que el crimen pagaba mejor que el servicio público. El entrenamiento de los sicarios era sistemático y brutal. Había campamentos en la sierra donde los reclutas aprendían a manejar armas, a planificar operaciones, a ejecutar órdenes sin cuestionar. Había ejercicios diseñados para desensibilizar, para eliminar la empatía natural que podría interferir con el trabajo. Los que no tenían estómago para lo que se requería eran eliminados del programa, a veces de maneras literales que servían como lecciones para los demás. Las armas disponibles para los sicarios incluían cosas que rivalizaban con arsenales militares. Rifles de asalto AR-15 y AK-47 eran estándar, pero había también ametralladoras pesadas capaces de derribar vehículos blindados, lanzagranadas para asaltos a posiciones fortificadas, explosivos para trabajos especiales. El arsenal se mantenía en diferentes ubicaciones, distribuido para evitar pérdidas totales si algún depósito era descubierto. Las operaciones de los sicarios variaban desde trabajos simples hasta operaciones complejas que requerían planificación detallada. Los trabajos simples eran ejecuciones de objetivos identificados, asesinatos que se ejecutaban rápidamente con mínima preparación. Los trabajos complejos incluían asaltos a posiciones enemigas, rescates de miembros capturados, operaciones de terror diseñadas para enviar mensajes específicos. Los cuerpos de las víctimas eran tratados según el mensaje que se quería enviar. Algunos se dejaban en lugares públicos con mantas que explicaban el motivo de la ejecución, propaganda de guerra diseñada para intimidar. Otros desaparecían sin rastro, dejando familias sin respuestas, sin la posibilidad de cerrar el duelo. Había fosas en el desierto que contenían restos de decenas de personas, lugares que probablemente nunca serán encontrados. El patrón supervisaba personalmente los aspectos más sensibles de la violencia. No participaba directamente en las ejecuciones, pero aprobaba cada operación significativa. Evaluaba los resultados, decidía niveles de brutalidad según los mensajes que quería enviar. Era un estratega del terror, alguien que entendía que la violencia era comunicación, que cada acto brutal era un mensaje para audiencias específicas. Los conflictos con otros grupos eran constantes en un territorio tan disputado. Había guerras periódicas contra organizaciones rivales que querían parte del negocio, contra células del cartel de Sinaloa, que no habían aceptado la pérdida de territorio, contra grupos locales que intentaban operar independientemente. Cada conflicto seguía patrones similares: provocaciones iniciales, escalada de violencia, negociaciones o eliminación dependiendo de la fuerza relativa de cada lado. En Sonora operaban múltiples grupos además de los rusos. Estaban los remanentes de los Beltrán Leiva, que habían dominado parte del estado antes de su fragmentación. Estaba gente de los Salazar, que controlaban zonas específicas y que a veces eran aliados, a veces enemigos. Había células del CONG que intentaban expandirse hacia el norte, trayendo la guerra que habían librado en otros estados. Y había docenas de grupos menores, bandas locales que controlaban territorios pequeños y que tenían que decidir con quién aliarse para sobrevivir. Las alianzas cambiaban constantemente según las conveniencias del momento. Un grupo que había sido enemigo podía convertirse en aliado si surgía una amenaza común. Un aliado de años podía traicionar si le ofrecían mejores términos.
Era un tablero de ajedrez donde las piezas cambiaban de color sin previo aviso, donde la única constante era el interés propio de cada jugador. Las guerras con el cartel de Sinaloa eran particularmente intensas. Ellos veían a los rusos como usurpadores que habían aprovechado su debilitamiento para robar territorio que les pertenecía. Los rusos veían al cartel de Sinaloa como un imperio en decadencia que no podía sostener lo que reclamaba. Los enfrentamientos tomaban diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Había emboscadas en caminos rurales donde convoys eran atacados con superioridad numérica y de fuego. Había asaltos a propiedades enemigas, operaciones coordinadas que buscaban eliminar liderazgos o capturar recursos valiosos. Había también asesinatos selectivos, eliminación de operadores específicos cuya muerte debilitaría al enemigo. Las represalias seguían a cada ataque exitoso, creando ciclos de violencia que parecían no tener fin. Cuando los rusos mataban a alguien importante del cartel de Sinaloa, la respuesta venía en días o semanas. Un ataque diseñado para demostrar que la agresión no quedaba sin consecuencias. Cuando el cartel golpeaba a los rusos, el patrón ordenaba respuestas que multiplicaban la violencia original. Era una escalada que ningún lado parecía poder o querer detener. Los civiles quedaban atrapados en medio de estas guerras. Pueblos enteros que tenían que declarar lealtad a uno u otro bando, sabiendo que la decisión equivocada podía significar la destrucción. Familias que perdían miembros porque alguien había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Comunidades que vivían en terror constante, sin saber cuándo la siguiente balacera iba a estallar en sus calles. Los enfrentamientos eran frecuentes en las zonas fronterizas entre territorios, batallas que dejaban muertos que aparecían en las noticias como números, estadísticas de una guerra que nadie llamaba por su nombre. La presión gubernamental era otro factor que había que manejar constantemente. Había operativos militares esporádicos, detenciones de operadores de bajo nivel, incautaciones de droga que representaban pérdidas manejables. Los rusos respondían con sobornos cuando era posible, con evasión cuando era necesario, con violencia cuando no quedaba otra opción. La corrupción era el lubricante que mantenía funcionando la maquinaria, el costo de hacer negocios en un país donde las instituciones tenían precio. El ejército mexicano era la amenaza más seria desde el punto de vista gubernamental. A diferencia de la policía, que estaba completamente penetrada por la corrupción, los militares eran más difíciles de comprar institucionalmente. Había operativos que llegaban sin aviso previo, patrullas que aparecían en momentos inconvenientes, una presencia que obligaba a mantener bajo perfil cuando estaban en la zona. Pero incluso el ejército tenía fisuras que podían explotarse. Había oficiales individuales que proporcionaban información a cambio de pagos, unidades que desviaban sus patrullas lejos de zonas sensibles cuando recibían los incentivos correctos. No era corrupción institucional como con la policía, pero era suficiente para proporcionar ventajas cruciales en momentos críticos. La Guardia Nacional había complicado las cosas cuando se desplegó en la frontera. Era una fuerza adicional que había que monitorear, más ojos que había que evitar, más personas que potencialmente podían interferir con las operaciones. Los rusos habían respondido diversificando rutas, aumentando la inteligencia sobre movimientos de autoridades, adaptándose como siempre, se adaptaban a cada nuevo obstáculo. Las agencias estadounidenses eran otro factor que había que considerar. La DEA, el FBI, la patrulla fronteriza, operaban del otro lado, coordinando a veces con autoridades mexicanas, realizando sus propias investigaciones. Los rusos tenían informantes que proporcionaban información sobre operativos binacionales, sobre investigaciones en curso, sobre cualquier cosa que pudiera amenazar las operaciones. Los pagos a autoridades corruptas eran sistemáticos y bien documentados. Había policías locales que recibían pagos mensuales por mirar hacia otro lado, comandantes que avisaban de operativos, funcionarios que perdían expedientes inconvenientes. Los pagos seguían calendarios establecidos, como nóminas paralelas que se pagaban con la misma puntualidad que los salarios oficiales.
Había cantidades fijas para diferentes niveles de la jerarquía, bonos por servicios especiales, penalizaciones cuando alguien no cumplía con lo esperado. Era un sistema de incentivos diseñado para asegurar lealtad, para hacer que la corrupción fuera más rentable que la honestidad. Los funcionarios de aduanas eran particularmente valiosos. Controlaban los puntos de cruce oficiales, podían facilitar el paso de cargamentos escondidos en vehículos legítimos, podían ignorar irregularidades en documentación. Un funcionario de aduanas bien comprado valía su peso en oro. Representaba una ruta de cruce relativamente segura que evitaba los riesgos del desierto o los túneles. Los jueces y ministerios públicos completaban el sistema. Cuando alguien de la organización era detenido, había que activar los contactos correctos para asegurar su liberación. Casos que se perdían por tecnicismos, evidencia que desaparecía misteriosamente, testigos que cambiaban sus declaraciones. La justicia tenía un precio, y los rusos siempre podían pagarlo. Había también contactos a niveles más altos, aunque esos los manejaba directamente el patrón y su círculo más cercano. La red de corrupción se extendía por múltiples niveles del gobierno, haciendo casi imposible cualquier esfuerzo serio de combate al narcotráfico. La vida cotidiana en la mansión seguía rutinas que combinaban normalidad doméstica con operación criminal. El patrón vivía ahí con parte de su familia, manteniendo una apariencia de vida convencional que contrastaba con lo que realmente ocurría. Había empleados domésticos que cocinaban y limpiaban, jardineros que mantenían los terrenos, trabajadores del rancho que se ocupaban del ganado. Era un mundo dentro del mundo, una burbuja donde la violencia existía junto a la cotidianidad. Las reuniones importantes se hacían generalmente por las noches, cuando la actividad del día había terminado, y la privacidad era más fácil de mantener. El patrón presidía estas sesiones con una calma que contrastaba con la intensidad de los temas discutidos. Se revisaban números, se analizaban problemas, se tomaban decisiones que afectaban vidas. Era un consejo de guerra permanente, una administración del caos que requería atención constante. Las fiestas en la mansión eran eventos que mezclaban celebración con negocios. Había música, alcohol, comida abundante, todo lo que podría esperarse en la fiesta de un ranchero rico. Pero también había conversaciones en habitaciones privadas, acuerdos que se cerraban entre copa y copa, alianzas que se forjaban en la informalidad de la celebración. Eran momentos donde las máscaras caían parcialmente, donde la gente del narco se mostraba más humana de lo que las noticias sugerían. La familia del patrón vivía una vida que oscilaba entre el privilegio extremo y el peligro constante. Sus hijos asistían a escuelas privadas bajo protección permanente. Su esposa vivía en una jaula dorada que proporcionaba todo, excepto libertad. Había tensión constante entre la riqueza que el negocio proporcionaba y los riesgos que ese mismo negocio generaba. Era el precio del poder en un mundo donde el poder se pagaba con sangre. La presión sobre mí fue aumentando conforme el tiempo pasaba. Sabía demasiado, había visto demasiado. Era parte de una máquina que no tenía intención de dejarme ir voluntariamente. Los rusos no tenían programas de jubilación, no había manera de simplemente decidir que ya era suficiente. La única salida era hacia arriba, hacia posiciones de mayor poder y mayor riesgo, o hacia abajo, hacia una fosa en el desierto que nadie encontraría nunca. La decisión de huir vino después de un incidente que cruzó líneas que no sabía que tenía. Un operativo que salió mal, gente inocente que murió cuando no debería haber muerto, consecuencias que no podía justificar ni siquiera con las racionalizaciones que había desarrollado durante años. Esa noche vi con claridad lo que siempre había sabido, pero prefería ignorar. Era parte de algo monstruoso, algo que destruía vidas sin ninguna consideración por la humanidad de sus víctimas. El proceso de escape fue el más peligroso de mi vida. Estaba en el corazón del territorio de los rusos, rodeado de gente que me conocía, vigilado por sistemas que yo mismo había ayudado a operar. Tuve que planear cada detalle con cuidado extremo, aprovechando el conocimiento interno que tenía para identificar debilidades en la vigilancia, momentos de distracción que podía explotar.
Fueron semanas de preparación durante las cuales cada día podía ser el último si alguien sospechaba mis intenciones. Lo primero que hice fue crear una coartada para mis movimientos preparatorios. Empecé a mencionar problemas personales, situaciones familiares que requerían viajes, cualquier cosa que explicara por qué necesitaba ausentarme ocasionalmente de mis responsabilidades normales. Tenía que establecer un patrón que hiciera mi eventual desaparición menos sospechosa, que me comprara tiempo antes de que empezaran a buscarme. El dinero fue lo siguiente. Había acumulado cantidades significativas durante mis años en la organización, pero la mayor parte estaba en formas que no podía mover fácilmente. Empecé a convertir activos en efectivo, en pequeñas cantidades que no levantaran alertas, depositándolo en lugares que solo yo conocía. Usé técnicas que había aprendido de ver cómo la organización movía dinero, aplicándolas ahora a mi propia supervivencia. Los documentos alternativos fueron la parte más arriesgada. Necesitaba identificación falsa que me permitiera moverme sin ser rastreado, pero conseguirla significaba confiar en gente que podía traicionarme. Contacté a falsificadores que operaban fuera de la organización, pagando precios elevados por la discreción, tanto como por la calidad del trabajo. Cada encuentro era una apuesta de que la codicia sería mayor que cualquier lealtad a los rusos. Estudié los sistemas de vigilancia que conocía también, identificando puntos ciegos, momentos de menor atención, rutas que evitaban los controles más estrictos. Memoricé caminos secundarios que salían del territorio, opciones de transporte que no requerían identificación, contactos fuera de Sonora que podrían ayudarme una vez que estuviera en territorio desconocido. La fecha de mi escape la determiné cuando supe de un operativo importante que concentraría la atención de la organización en otra dirección. Era una ventana de oportunidad que no podía desperdiciar, un momento donde mi ausencia podría pasar desapercibida durante las horas críticas que necesitaba para poner distancia. Preparé mi huida con la meticulosidad que había aplicado a mi trabajo. Moví dinero en pequeñas cantidades hacia lugares que nadie conocía. Conseguí documentos alternativos a través de contactos que había cultivado precisamente para este momento. Memoricé rutas de escape que evitaban los puntos donde sabía que había vigilancia. Todo tenía que hacerse sin dejar rastros, sin activar las alarmas que conocía tan bien porque había ayudado a diseñarlas. La noche que finalmente escapé fue de terror absoluto. Cada sonido era una amenaza potencial, cada sombra un posible perseguidor. Salí de noche, aprovechando la oscuridad del desierto, moviéndome por caminos que había recorrido durante años, pero que ahora parecían territorio enemigo. Evité los puntos de control que conocía, los lugares donde sabía que había halcones, las rutas principales donde podrían buscarme si alguien notaba mi ausencia demasiado pronto. Las primeras horas fueron las más críticas. Si alguien descubría mi partida antes de que tuviera suficiente ventaja, habrían podido alcanzarme. Pero la distracción que había esperado funcionó. La organización estaba enfocada en otras cosas, y para cuando alguien se preguntó dónde estaba yo, ya había cruzado a territorio donde los rusos no tenían el mismo control. Salí del territorio por caminos que había recorrido docenas de veces en mi trabajo, pero que ahora parecían completamente diferentes cuando los transitaba como fugitivo. Fueron horas de movimiento constante, de decisiones tomadas en fracciones de segundo, de una tensión que no me abandonó hasta que estuve lejos de todo lo que conocía. Crucé hacia otros estados, poniendo distancia entre yo y el desierto de Sonora. Cada kilómetro era un pequeño triunfo, cada día, sin ser encontrado una confirmación de que tal vez lo había logrado. Me establecí eventualmente en un lugar que no voy a mencionar. Construí una vida nueva que no tiene nada que ver con la anterior. Me convertí en alguien que nadie del pasado reconocería. Pero nunca fui completamente libre del pasado. Nunca pude escapar de las memorias que me persiguen en las noches. Los primeros meses fueron de paranoia absoluta. Cada sonido me hacía saltar. Cada persona desconocida era un posible perseguidor. Cada momento de tranquilidad estaba manchado por la expectativa de que todo podía terminar en un instante. Dormía poco, comía menos,
Vivía en un estado de alerta constante que agotaba tanto el cuerpo como la mente. Me mudaba constantemente al principio, nunca permaneciendo más de unas semanas en el mismo lugar. Cada vez que sentía que alguien me miraba demasiado, que alguna situación parecía sospechosa, empacaba lo poco que tenía y me iba a otro lado. Era una existencia de fugitivo que me costaba todo lo que había acumulado en términos de estabilidad emocional. Poco a poco, conforme los meses pasaron sin que nadie apareciera, empecé a creer que tal vez lo había logrado, que tal vez los rusos tenían problemas más urgentes que perseguir a un coordinador de plaza desertor, que tal vez mi conocimiento no era tan valioso como había temido, o que simplemente había tenido la suerte de escapar en un momento de distracción. Encontré trabajo en algo completamente diferente, un empleo modesto que no requería preguntas sobre mi pasado, que me permitía existir bajo el radar mientras reconstruía mi vida. El contraste con lo que había conocido era brutal. Después de años manejando operaciones que movían millones, ahora contaba cada peso para llegar a fin de mes. Pero había algo liberador en esa sencillez, en saber que el dinero que ganaba no venía manchado con sangre y sufrimiento. Las noticias de Sonora seguían llegando, y cada una era un recordatorio de lo que había dejado atrás. Masacres que aparecían en los titulares, desaparecidos que las familias buscaban inútilmente, una violencia que parecía no tener fin. A veces reconocía nombres, lugares, patrones que me resultaban familiares del tiempo que había pasado en ese mundo. Era una conexión que no podía cortar completamente. Una parte de mi historia que seguía viva aunque yo ya no estuviera ahí. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Fui parte de una organización que causó daño incalculable, que destruyó familias, que alimentó adicciones, que trató a seres humanos como mercancía. El dinero que gané representaba sufrimiento que no puede medirse, vidas truncadas que no pueden recuperarse. No hay forma de escapar de esa responsabilidad. No hay justificación que me absuelva completamente. Los rusos probablemente siguen operando, aunque no sé los detalles de lo que ha pasado desde que me fui. El territorio sigue siendo valioso, las rutas siguen funcionando. La demanda de droga en Estados Unidos sigue creciendo. Si no son ellos, son otros con nombres diferentes, pero métodos similares. El sistema que sostiene el narcotráfico es más grande que cualquier organización individual. Es una estructura que se regenera cada vez que una cabeza es cortada. Esta es la historia que quería contar. La historia de la mansión de los rusos. La historia del narcotráfico en Sonora visto desde adentro. La historia de un territorio fronterizo que se convirtió en campo de batalla. La historia de alguien que fue parte de esa guerra y que ahora intenta, tal vez inútilmente, expiar algo de su culpa contando la verdad. Ahora ustedes también la conocen. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean. Compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que detrás de las estadísticas de violencia hay historias humanas, víctimas reales, comunidades que viven un terror que la mayoría del país prefiere ignorar. Esta es mi verdad. La historia de una mansión que era fortaleza del desierto. La historia de un grupo que controló la frontera con frialdad rusa. La historia de Sonora convertida en territorio de guerra. Contada por alguien que coordinó operaciones, que movió droga y personas, y que finalmente decidió hablar. Después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de tantos años cargando con la culpa de haber sido parte, finalmente, la verdad sale a la luz, para que el mundo sepa, para que las víctimas no sean olvidadas, para que algún día tal vez algo cambie. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.